Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social para debatir sobre las ciencias sociales, el trabajo social, el contexto nacional, internacional y además donde invitamos excelentes profesionales para conversar sobre estas diversas temáticas. El día de hoy vamos a estar conversando con el señor Feliciano Reina, defensor de derechos humanos y presidente de la organización Acción Solidaria. Vamos a estar conversando con él sobre la ayuda humanitaria en Venezuela. Vamos a esperar que nuestro invitado se conecte. Le doy la bienvenida a todos nuestros seguidores que se están uniendo a esta transmisión que estamos retomando, dado que tuvimos algunos problemas de conexión. Le doy las gracias a las personas que se están uniendo a esta transmisión. Hoy vamos a conversar sobre la ayuda humanitaria en Venezuela, un tema fundamental en Venezuela. Además de eso, es un tema propio de la disciplina del trabajo social que se encarga de atender a los sectores vulnerables de la sociedad. Le damos la bienvenida a todas las personas que están uniéndose a esta transmisión. Le doy las gracias por participar en Jueves de Academia. Estamos esperando en este momento a nuestro invitado, el señor Feliciano Reina, quien es presidente y fundador de la Asociación Civil Acción Solidaria. Estamos esperando que se conecte con nosotros para conversar sobre la ayuda humanitaria en Venezuela. Le damos las gracias a todos por su paciencia, ya que hemos experimentado algunos problemas de conexión. Les habla la profesora Jennifer García, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Ya está uniéndose a la transmisión nuevamente a nuestro invitado por participar en Jueves de Academia. Bienvenidos a todos. Le damos las buenas tardes y lo invitamos a estar pendientes de esta transmisión nuevamente. Señor Feliciano, tuvimos problemas ambos de conexión y bueno, vamos a retomar. Rápidamente voy a volverla a presentar para las personas que se están uniendo a esta hora y para que quede registrado en nuestro video. El señor Feliciano Reina es arquitecto, fundador, presidente de la Asociación Civil Acción Solidaria, además fundador de Civilis, con el Codevida y galardonado con el Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá, además de tener una amplia trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos. Hoy vamos a estar conversando con él sobre la ayuda humanitaria en Venezuela, un tema fundamental para la sociedad venezolana y particularmente de gran interés para la profesión del trabajo social. Entonces, vamos a retomar lo que veníamos conversando y le doy la palabra entonces al señor Feliciano Reina, quien aprovecho nuevamente para expresarle nuestros agradecimientos por participar en Jueves de Academia. Muchas gracias, profesora García. Por aquí de nuevo, bueno, veníamos hablando de los retos enormes que implica esta situación también compleja política que ha servido desafortunadamente, yo diría que como excusa, ¿no?, para que no fluyan hacia el país recursos muy necesarios para atender la situación humanitaria. El plan de respuesta humanitaria ha tenido un financiamiento muy reducido frente a lo que ha sido el financiamiento en otros países que también tienen necesidades humanitarias. Sin embargo, yo creo que también es importante reconocer que ha habido, a pesar de todo, un trabajo importante y que ha estado, vamos a decir, montado sobre capacidades desarrolladas por organizaciones nacionales. Yo creo que esa posibilidad de trabajar dentro del país, nosotros que somos parte de estas organizaciones, que conocemos el terreno, que hemos ido sorteando también una serie de obstáculos por mucho tiempo en otras áreas de trabajo, hemos sido, yo creo que una base importante de sustento para el despliegue de esa labor humanitaria. Leía un poco antes esas preguntas, ¿no? ¿Por dónde llega? ¿Cómo llega? Y la verdad es que más allá de cómo se ha establecido eso ya que se llama la arquitectura humanitaria del sistema de Naciones Unidas, tiene unas características que también nos han ayudado a nosotros a ir desplegando nuestro trabajo y haciéndole seguimiento. Desde el año 2019 se han activado unos sectores de atención que son parte de eso que llama Naciones Unidas la arquitectura humanitaria,
Y esta manera de operar, de nuevo, a pesar de las limitaciones económicas, va transformándose en unos mapas que permiten ver la situación donde en el país se está desplegando el trabajo, donde hay áreas de necesidad. Claro, se trabaja con algunos grupos en situación particular de vulnerabilidad, con otros no es así. Desafortunadamente tenemos unos vacíos sumamente importantes y también parte de esos vacíos tienen que ver otra vez por la emergencia humanitaria compleja, con efectos de esa emergencia en términos de movilidad, uso de combustible, falta de agua, electricidad y situaciones también de violencia que se dan en algunas áreas particulares del país. Entonces, acceder a ciertos espacios realmente ha sido un enorme reto. De los lugares con más dificultad, por supuesto, son los Bolívar, Amazonas, con población indígena, Delta y otros. Ahora, también yo decía al principio que invitaba a visitar, para conocer la parte financiera, este sitio web que se llama FTS, F por lo financiero, T, que tiene que ver con el seguimiento, y S por servicio, Financial Tracking Service, de OCHA, porque ahí está la posibilidad de entrar a la situación global en términos de la inversión humanitaria y también a la situación por países. Y la otra que es muy importante, y también en este momento tengo abierto, digamos, un mapa que permitiría para quienes tengan interés revisar por dónde va ese despliegue humanitario, que se llama Relief Web, como web de socorro. Lo voy a escribir en el texto, porque creo que también permite allí ver documentos. Esto es Relief Web. Si lo ven allí, eso se puede buscar y entonces tener información. Se despliegan ahí unos mapas que los llaman 5W, quién, dónde, qué, cómo y para quiénes. Se implementa esta labor humanitaria y está expresada en términos de esos sectores de atención: agua y saneamiento, salud, protección, tiene que ver también con alojamiento, educación, nutrición separada de alimentación. Y ahora, con esta entrada al Programa Mundial de Alimentos, se estaría fortaleciendo, aunque inicialmente no es la propuesta de trabajar en logística, pero son la gran agencia logística de Naciones Unidas y ojalá eso también tenga una contribución importante. Hay dos áreas de protección particular, son como subgrupos, lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. Decía que hay un reto muy importante en financiamiento y que ojalá coronavirus y vacunas para el coronavirus, con toda la importancia vital que tienen, no se lleven todo el peso y quiten posibilidades en otras áreas de salud y de vacunación que son fundamentales. Entonces, entre esos subgrupos, como digo, de protección, están los temas de género, salud sexual y reproductiva, violencia basada en género y niños, niñas y adolescentes. Así que, digamos, ver esto y con esto voy a terminar, profesora, para tener la posibilidad, como usted decía, y veo que ha habido algunas preguntas, yo invitaría también a visitar un sitio web que se llama Venezuela, HUM por humanitario, venezuela.com. Este es un esfuerzo de sociedad civil venezolana frente a los vacíos de información que tenemos desde el Estado y también en la producción de esa información o en la publicidad, digamos, de esa información, hacerla pública de otros agentes. Hay sin duda información que conocemos, las organizaciones de sociedad civil, los gremios, las asociaciones, que podemos obtener del terreno y transformarla en información útil para el desarrollo de políticas públicas, para el análisis de la situación, para la mirada a futuro también, porque hay que ver que uno esperaría que esta situación se supere y tengamos una mirada de desarrollo. Entonces, en Venezuela, ese esfuerzo de un conjunto amplio de organizaciones desplegadas por distintos estados del país, están recogidos datos sobre las condiciones de vida. Esto también, por supuesto, toma información como los de la ENCOVI y datos sobre salud, educación, alimentación y agua y saneamiento.
Entonces, vemos allí, digamos, los impactos en esas áreas sobre la población que, una vez más, producto de la emergencia humanitaria compleja, son de naturaleza nacional masiva. Son millones de personas afectadas por temas de pobreza extrema, pero también por falta de acceso a salud, por falta de acceso a la educación, alimentación, nutrición y el derecho al agua, que también es tan fundamental. Así que, digamos, dejo esos datos sobre fuentes que sobre lo humanitario pudieran ser de utilidad para quienes nos escuchan y para después también darlos a conocer. Yo con esto termino, profesora, que la verdad es que ha sido, digamos, quizás un paseo en poco tiempo sobre un terreno que es vasto, ¿no? Que tiene que ver con este esfuerzo humanitario que comenzó hace 5 años. Bueno, muchas gracias por esa explicación. Quisiera pedirle que si pudiera retomar, aunque fuera brevemente, la explicación que nos daba sobre emergencia humanitaria compleja, porque dado que tuvimos problemas de conexión, la perdimos y realmente estamos muy interesados en conocerla. Entonces, antes de pasar a las preguntas, quisiera que retomara ese punto, por favor. Seguro. Como decía, es una situación de enorme daño y privación para grupos de población en regiones o en países completos que no son producto de desastres naturales o de situaciones de violencia armada, de guerra, pero sus efectos son justamente como si se tratara o de un gran tsunami o de una situación de violencia armada. Y tienen, digamos, son producto de la acción humana, tienen que ver en general con abusos de poder, con la desestructuración, la erosión del Estado de Derecho, y un sistema de justicia que tampoco va respondiendo, digamos, a esas obligaciones de protección de la población. Se va destruyendo en el tiempo la economía, las capacidades del propio país. Hay, sin duda, eso no lo, digamos, es importantísimo mencionarlo, una generalización de hechos de corrupción, porque también se va afectando, digamos, todo lo que es el funcionamiento normal dentro del país, y tiene para nosotros 4 efectos inevitables. Uno de ellos lo hemos manejado mucho aquí porque no estaba tanto en la literatura. Uno de ellos es la falta de acceso a la salud por desestructuración del sistema, y que implica también, por supuesto, que se vayan expandiendo las situaciones epidémicas, que en el caso de Venezuela la malaria. Otro efecto inevitable es justamente sobre la falta de acceso a alimentos por esa desestructuración misma del aparato productivo, que puede llegar a situaciones de hambre generalizada y eventualmente hambrunas. No es el caso de Venezuela, la hambruna, pero sí una hambre generalizada. El tercero, que digo que no aparece tanto, es el impacto en la educación, que lo estamos viendo claramente y muy exacerbado por los temas del coronavirus. Y entonces el cuarto efecto inevitable es que, como la posibilidad de sobrevivir, de defenderse aquí adentro, está tan comprometida para las grandes mayorías, bueno, es claro que para un número importante de personas la solución está fuera de las fronteras, y por eso la migración masiva. Y cuando comenzó aquel paso entre San Antonio y Cúcuta en 2017, un fin de semana que fue masivo, 35.000 personas sábado y 35.000 domingo, aunque regresaran un número importante también, pero en esa cosa pendular, pues empezaron a quedarse fuera un número importante hasta que llegamos ahora a los más de 5 millones de personas. Ese es otro efecto inevitable, otra consecuencia inevitable de la emergencia humanitaria compleja, y permite para muchos, digamos, determinar que donde eso está ocurriendo es porque internamente ya hay una incapacidad para procurar una vida digna, una vida con posibilidades, que obliga entonces a buscar esas posibilidades fuera. Muchas gracias por la explicación. Ya como usted se dio cuenta, tenemos muchos comentarios y preguntas.
y están llegando todavía más. Entonces voy a aprovechar rápidamente para hacer un paréntesis y saludar a algunas personas mientras terminan de llegar esas preguntas. A la licenciada Lidia Álvarez, al profesor José Ibarra, de la Escuela de Trabajo Social, a nuestra estudiante Fanny Almao, a la profesora Emma Salazar, a los amigos de Sistema Social TS, a los que invitamos a seguir también de Argentina. Se conectó con nosotros Darío González, trabajador social, colega de Argentina, profesor Luis de San, Luis Crespo. También tenemos al profesor Jorge Atube de SACPRO y a la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Técnicas y Administrativas. Gracias por conectarse, y también otro conjunto de personas que no me da tiempo a saludar, sin embargo están acá en esta transmisión, y le doy las gracias por unirse. Entonces voy a pasar a comenzar a leer las preguntas que tenemos y los comentarios, y agradecer también al profesor Gustavo May, quien me apoya también en sistematizar las preguntas que nos hace nuestro público. En función de la situación y la poca planificación de políticas públicas que vive el Estado venezolano, todas estas acciones se definen desde las ONG en el país, y el sistema de Naciones Unidas no podrían caer en paliativos. La verdad es que ese es un dilema en el que uno se encuentra cuando hay una situación de estas humanitarias. Ciertamente el temor, ¿no?, es que se quede como instalada una estructura que al final no vaya a la raíz de los problemas, y entonces se dan estas situaciones humanitarias prolongadas y eventualmente olvidadas, en las que, bueno, digamos, casi que como ha pasado en Haití, donde estuvimos justo antes de que hubiera los cierres por la pandemia, y uno dice, van pasando cosas, pero no hay claramente allí la percepción de que esto va a ser superable en un plazo no tan largo, ¿no? Aquí, y también al final termina siendo algo difícil de entender para algunas personas que vienen justamente con esa idea de que en terrenos humanitarios se trata de lugares muy pobres, de lugares de años de afectación, cuando ven la infraestructura que ha quedado todavía en pie con dificultades en Venezuela, piensan que esto no es tan grave. Pero al final sí lo es para un volumen importante de la población, que de nuevo ve su supervivencia comprometida, y hay que trabajar siempre de nuevo sin perder de vista esa idea de progreso, de desarrollo, pero sí se necesitan unas ayudas, por lo menos en un corto a mediano plazo. Yo no veo, y si uno se va entonces a que parte de la raíz es política, o su raíz importante, pero fue política y hoy por hoy se combina con otras, claramente mientras esta situación de naturaleza política no se resuelva, probablemente sea también difícil tener un entorno de seguridad jurídica, de un Estado de Derecho que funcione, de unas garantías en los temas de acceso a la justicia, de finalizar o por lo menos disminuir a mínimas proporciones los temas de corrupción. Entonces, bueno, todo ese camino que hay que avanzar para resolver las distintas aristas, ¿no?, de una emergencia humanitaria compleja, implican que mientras tanto tiene sentido ciertamente pensar cómo dar respuestas para quienes están viéndose de las personas más afectadas y que realmente no tienen las posibilidades de hacerle frente sin apoyo. Lo digo de nuevo, en trabajo que hemos hecho con lugares de salud pública, con hospitales, ambulatorios, uno pudiera decir, bueno, mira, ¿por cuánto tiempo? Pero por lo menos hoy hay que hacerlo. Hoy hay que recuperar áreas, hoy hay que apoyar a personal de salud, hoy hay que atender a la mamá de muy pocos recursos que va a dar a luz y no tiene otras posibilidades que lo que le pueda llegar por estos programas. Así que, digamos, es un dilema en el que estamos siempre, o al que estamos siempre enfrentados, pero sí para nosotros, bueno, y recibiendo también diariamente a unas 100 personas que van a buscar medicinas, la mayoría son mujeres mayores, la mayoría,
cuando digo mayoría, 65%. Mayores pasa del 60%, que son personas de más de 55 años. Tenemos muchas personas que son profesores y profesoras jubilados. Esa parte es muy dura también, ahora que estamos hablando con usted y con quienes están atendiendo. Entonces, nos dicen, mira, si no fuera por esto, yo solamente podría comprar alimentos, pero claramente no podría tratarme mi condición de salud. Entonces, sí tenemos que tener la mirada en la superación de esta situación de emergencia, pero por ahora tiene sentido que sigamos buscando cómo implementar de la mejor manera programas de apoyo humanitario. Es así. También nos llega una pregunta sobre qué tipo de ayudas humanitarias ha ingresado al país y qué grupos vulnerables han sido beneficiados con la misma. Sí, yo allí he ido escribiendo un poco los sitios. Es bueno ver, digamos, toda la parte de financiamiento. Hay una parte muy importante, curiosamente, pero qué bueno que ha sido así, viene de Estados Unidos, sobre todo por vía de las agencias, ¿no? De la OPS también, digamos, el grupo de la Cruz Roja completo ha tenido apoyo de distintos países. En segundo lugar, de la Unión Europea. Y después hay varios países que han tenido también aportes para el país. Esto se refleja en programas muy concretos que tienen que rendir cuentas. Por otro lado, hay quienes porque también Acción Solidaria lo ha hecho, hemos recibido importantes donaciones en insumos, medicinas e insumos médicos, otras en alimentos. Y ellas se están yendo a esos grupos vulnerables, ¿no? Que para nosotros también han sido parte justamente de ese levantamiento de información y cómo atenderlos. Dentro de ese conjunto de organizaciones de sociedad civil que estamos involucradas en la respuesta humanitaria, por ejemplo, hay unas que tienen como prioridad personas mayores. Entonces, toda su acción va orientada hacia lugares donde se atiende a personas mayores. E incluso también cuando puedan estar en casa. Pero hay mucho de esa acción que se va a lugares de atención a personas mayores. Entre las organizaciones hay quienes trabajan con personas con discapacidad. Entonces ahí hay un foco también importante por parte de ellas. Hay un conjunto que trabajan en protección y atención a niños, niñas y adolescentes. Entre las organizaciones que están implementando parte de sus programas desde la perspectiva humanitaria y con apoyo estaría la misma Fe y Alegría. Cáritas tiene una atención muy importante en alimentación, en nutrición, diría mejor, y con todo su estudio de la situación de nutrición en una cantidad de comunidades de escasos recursos, pero también está en las áreas de distribución de medicinas y digamos, de atención a personas en general en situación de vulnerabilidad que puedan acudir a Cáritas. Hay una serie de programas para poder desarrollar formas de tener acceso al agua con algunos de esos elementos, por ejemplo, de potabilización. Es decir, hay un despliegue importante, les decía, que también lo anoté en esa Relief Web. Pueden ver, por ejemplo, a marzo, y esto es solo lo que va por la vía del Sistema de Naciones Unidas, por OCHA, que es la Oficina de Coordinación Humanitaria, que se ha atendido en este periodo 1.100.000 personas, que son 102 organizaciones las que han trabajado en este periodo. Está el mapa del país, se está llegando a 334 municipios, quién trabaja dónde, con qué grupos. Así que, digamos, lo que ha sido importante, y de nuevo, ojalá no para que se quede como una estructura que va a operar por muchísimos años, pero la necesitamos por ahora, sí ha habido como una profesionalización para hacer un seguimiento adecuado, un reporte adecuado, incluso para ver las brechas donde es importante trabajar en términos geográficos, en términos de población, porque hay población desatendida, ¿no? Hace unos minutos usted señalaba que Venezuela ha ocupado el cuarto puesto en inseguridad alimentaria en el mundo y que además ha ocupado el puesto número 23 en la consecución de recursos.
¿A qué se debe esta relación? Sí, es una situación para uno muy frustrante, ciertamente, ¿no? El cuarto lugar es parte de un análisis que hizo el Programa Mundial de Alimentos aquí en el terreno entre julio y septiembre del año 2019, y entonces en 2020 publicaron los resultados y quedaba Venezuela en aquel momento con 9.3 millones de personas en inseguridad alimentaria. Y ellos alertaban, y recordemos esto es antes de la pandemia del coronavirus, ellos alertaban que encontraban que unas 17 millones de personas ya estaban teniendo situaciones de dificultad para acceder a ciertos medios de vida y alimentos que las ponían en situación de vulnerabilidad también, y que si ocurría algún otro hecho, digamos, fuerte dentro del país, podían entrar en inseguridad alimentaria. Y es un dato importantísimo, ¿no? Que uno pueda pensar que de 28 millones y medio de personas haya 9 más 17, o sea, 26 y tantas en situación de inseguridad alimentaria, pues dice el tamaño del problema que estamos enfrentando. Frente a eso, entonces decía que cuando uno ve en el seguimiento del financiamiento cuán lejos estamos de otros países, el año pasado estábamos en el puesto 21 de 21 países con el menor financiamiento. Perdón, de 23 países en el último puesto. Habíamos llegado solo a obtener el 21% de lo que hacía falta. Este año, de 28 países, estamos en el puesto 27 con apenas 3% de lo que hace falta. Ya estamos a mitad de año. Se está manteniendo el mismo monto del año pasado. Entonces, ahí hay unas razones de tipo político que se esgrimen y que a mí me parecen, lo hemos discutido muchas veces y lo compartimos con varios colegas, que es no buscar mucho más activamente las maneras de apoyar al país con esta idea de que se va a politizar la ayuda humanitaria. Yo creo que es inevitable que haya uso, manipulación política de lo humanitario por distintos actores que están en el terreno de la diatriba política, pero eso no debería frenar la llegada de esa ayuda. Es decir, realmente si el objetivo es apoyar a personas en vulnerabilidad, si el centro de nuestra acción, de nuestra preocupación es la persona, las posibilidades de, por un lado, evitar muertes prematuras, que no deberían ocurrir, si es aliviar sufrimiento y es recuperar condiciones de vida digna, pues otras consideraciones, si, aunque intervengan, no deberían impedir que nuestra labor fuera de la dimensión que hace falta. Y encontramos allí, profesora, desafortunadamente, muchas veces estas excusas. Bueno, mire, incluso en temas que son también políticos, por eso digo que es decir, uno no puede evitar que esto pase. Pero si hablamos de los temas de diésel y están los productores del campo constantemente reportando la necesidad que tienen de tener acceso al diésel, si este diésel también sirve para plantas eléctricas de hospitales y otros centros de atención, si ese diésel sirve para el transporte público, bueno, tendríamos que ser capaces de superar la situación política que lleva a esa sanción en particular. Yo no me estoy refiriendo a otras, pero esa en particular, si tiene un efecto sobre las personas, sobre la población, sobre los productores, sobre el campo, sobre los alimentos, deberíamos ser capaces de decir, esa no debería estar allí. Entonces, digamos, esas discusiones, de nuevo, que deben tener lugar, pues, de la complejidad política, pero uno esperaría que no interfirieran sobre soluciones que tienen impacto en la vida de las personas, y ese impacto puede ser o muy positivo o eventualmente tan negativo como eso, pues no poder trabajar adecuadamente en el campo o transportarse, ¿no? Correcto. Tengo dos preguntas más. Por un lado,
qué diferencia hay entre hambre generalizada y hambruna y a dónde pueden acudir las personas que requieren ser atendidas con la ayuda humanitaria que está ingresando al país. Sí, fíjese, digamos, quienes tienen el conocimiento sobre los temas de inseguridad alimentaria, alimentación y todo esto han sido en esto, que no es mi área, pero han sido muy cuidadosos y han querido, siempre nos han pedido de nuevo que esa información se dé de una manera muy apropiada. Para llegar a niveles de hambruna, esa imposibilidad de ponerse en alimentos tiene que llegar realmente a ser como extrema, ¿no? Entonces, cuando se habla de hambre generalizada, y yo creo que fue un término usado muy apropiadamente por el anterior alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Said al-Hussein, es que efectivamente puede haber grupos que en aquel momento, ¿no? Quizás comían una vez al día, dos veces al día, pero entonces esos alimentos que todavía pueden ingerir no son de toda la calidad que deberían tener, pero pueden llegar a ellos. Puede pasar también que, digamos, todavía haya acceso por lo menos a una parte de esos alimentos y no se llegue a niveles que hemos visto en algunos lugares del mundo, ¿no? De niñitos en condiciones realmente con condiciones que son muy extremas. Aquí hubo algunos casos en algún momento dado que llegaron, por ejemplo, al JM de los Ríos. Pero de nuevo, habría que ser muy precisos en esto cuando se habla de hambre, y por eso estamos tratando los temas de un altísimo nivel de inseguridad alimentaria, pero no en situación de hambruna. Creo que es sumamente importante en eso, y sobre todo que no se haga un uso manipulado de esos términos, porque también cuando hay, vamos a decir, un análisis técnico de la situación, dicen, mire, no me venga con eso, pues no, eso no es real, pero si uno los utiliza bien y dice, no, pero si hay esta situación de inseguridad o de hambre, entonces podemos ponernos de acuerdo a ver cómo eso se enfrenta, ¿no? Y la otra, cómo acceder a ayuda. No es que uno la vaya buscando, pero por ejemplo, digamos, en ese esfuerzo que nosotros, lo digo por el caso nuestro de Acción Solidaria, nosotros en este momento tenemos después de haber comenzado con el programa humanitario a mitad del año 2016, empezamos en 2017 a recibir mayor volumen de apoyo en términos de medicinas, insumos médicos, algunos alimentos. Y bueno, hemos podido ir montando una red importante con colegas de sociedad civil. Somos 120 organizaciones y tenemos como una red de especialistas de salud que trabajan en salud pública, ambulatorios, sean municipales, hospitales públicos también. Entonces, estamos distribuyendo unos 55.000 tratamientos al mes que van llegando por distintas vías. Así que a lo mejor alguna persona que ha recibido de alguna organización o que ha venido a Acción Solidaria y está recibiendo una medicina, sea antihipertensivo, para algún tema de salud mental, para un familiar que convulsiona, para una persona con asma, está recibiendo justamente parte de lo que ha significado esa ayuda humanitaria. Para nosotros eso que nosotros recibimos es todo donado en su totalidad. Y es donado porque se entiende que es una cooperación humanitaria de unas organizaciones internacionales que se especializan en esas áreas, ¿no? Así que, digamos, si uno puede pensar, por ejemplo, de nuevo en lugares de atención a personas mayores, si ha llegado una carga con mucha dificultad, desafortunadamente, por temas de transporte, a Maripa, allá por el Alto Caura, pues bueno, eso viene como producto de esfuerzos que se están haciendo para que no se queden desprovistos en esta situación tan grave y llegan por vía de programas humanitarios.
materia de vacunación contra el COVID, ¿cómo se puede informar al ciudadano sobre el plan de vacunación? Dentro del plan de ayuda humanitaria está contemplado la posibilidad de gestionar vacunas para la población. Eso es fundamental. De hecho, hay un esfuerzo de varias organizaciones que han hecho, con base en el derecho a la información pública, ya un recurso de petición ante el Ministerio de Salud. Pero quizás parte de las personas que nos escuchan saben que hay un esfuerzo conjunto que, digamos, ha partido de esta situación política compleja que hemos vivido y, bueno, hubo una comisión de ayuda humanitaria de la asamblea anterior que ha hecho un trabajo importante, ciertamente, que se ha movilizado para obtener recursos y tiene el apoyo de una persona que conoce tanto de estos temas de salud como Julio Castro y otros, porque está involucrada la Academia Nacional de Medicina, especialistas en salud, la Sociedad Venezolana de Infectología y otras. También trabajando con el Ministerio de Salud, establecieron una mesa técnica y uno esperaría que esa mesa técnica pueda avanzar en no solamente el desarrollo de ese plan de vacunación que está en discusión, aunque ya hay estos, digamos, ya hemos visto estas ideas de implementación que no han sido de la mejor manera, pero en todo caso, lo que sí está claro es que si se quiere llegar al porcentaje de la población que hace falta para llegar a esa inmunidad más general, de rebaño la llaman, sí va a ser necesario un despliegue por distintos actores. En este momento, digamos, parece haber pues este esfuerzo que sea solamente como por parte del Ministerio de Salud, como digo, tiene serias fallas, porque hasta en la comunicación hay intranquilidad, hay informalidad. Entonces se han visto estas aglomeraciones en distintos estados que no deberían ocurrir. Ojalá muy rápidamente eso pare y entonces las personas tengan la seguridad de que van a llegar las vacunas. Nosotros entendíamos inicialmente que por el mecanismo de la COVAX, que sigue todavía, vamos a decir, avanzando lentamente, pero llegaría a un volumen suficiente de vacunas que entonces eso podría empezar a dar seguridad. Es decir, sí, me va a llegar a mí, me va a tocar y no tengo que ir a estas aglomeraciones. Lo otro que es muy importante, si llega así, es que toda esta cadena de corrupción, que es terrible, y yo no puedo entender cómo alguien va a pagar, ni siquiera por el hecho totalmente poco ético de pagar, es que ¿quién te garantiza que eso tenga ninguna seguridad, ni haya habido cadena de frío? Es decir, tiene dos aspectos ahí que bueno, pero se acabaría si hay ya la idea de que existe un plan suficientemente amplio. Entendemos que la idea de Fedecámaras no ha parado. Entonces, si se va desplegando el volumen por vía del mecanismo de la COVAX, se da entonces la entrada a Fedecámaras y otros actores, y esto implica también que hay una serie de puntos de salida que ya no, porque además no hay capacidad, que sean solamente clínicas o un hotel, empieza a verse ya algo de más dimensión. Pudiéramos estar pensando que en los próximos 6 meses vamos a ver un cambio. Es tiempo, sí, es bastante tiempo, pero esta no es una implementación de un plan de vacunación en un país cualquiera. Un país, yo digo mucho, y porque era la imagen que venía, que hemos sido golpeados por 3 tsunamis. Es decir, el primero, esta idea de la emergencia humanitaria compleja, con todo su efecto en unos segundos, que fue la economía y nos fue golpeando a todos, la hiperinflación, y de repente cuando medio estábamos levantando cabeza llega el coronavirus. Entonces, digamos, ese plan de vacunación está siendo implementado o va a ser implementado, ojalá de una manera mucho mejor, en un terreno de desestructuración que, bueno, que seguramente va a implicar grandes esfuerzos, y ojalá no se piense que es solo un actor el que debe llevarlo adelante, sino que esto es producto de esfuerzos múltiples de muchos actores y que pudieran, por ejemplo, organizaciones de salud. Hay una red llamada AVESOC,
la Asociación Venezolana de Servicios de Salud y Orientación Cristiana. Tienen 70 lugares de salud en sectores populares. Qué maravilla sería algo bien estructurado donde quienes viven en esas comunidades puedan vacunarse por el camino de AVESOC, para poner algún ejemplo. Ya Julio Castro en algún momento en una presentación que le escuché decía que en Venezuela se ponían 4 millones de vacunas al año cuando funcionaba bien, pero esto requiere por lo menos de 28 millones de personas, que quizás haya 12, 14 vacunadas. Bueno, en 6 meses, eso es un esfuerzo gigantesco, ¿no? Cuesta arriba. Sí. En cuanto a las ONG que han sido afectadas por algunas medidas de cierre, por ejemplo, aquellas donde se ha clausurado comedores populares, por ejemplo, ¿qué destino o qué atención tienen los beneficiarios de esas organizaciones y de esos programas? ¿Simplemente dejan de percibir la atención y quedan aún más vulnerables de lo que se encontraban, o alguna otra organización los ha ido atendiendo? Ese es un tema muy importante, profesora, porque, y que no, digamos, no lo había tocado, pero ciertamente la implementación del trabajo humanitario se está haciendo en un contexto también en el que hay medidas de represión por parte de algunos actores en el Estado. Y esto crea problemas muy serios para las personas. Al final toman medidas, una vez más, como lo decía antes, si el foco tiene que estar en las personas, sobre todo en las más vulnerables, y la idea es salvar vidas, aliviar sufrimiento y recuperar condiciones de vida digna, cuando se cierra arbitrariamente un programa sin haber medido el impacto, el daño es gigantesco. Con el caso de los comedores de Alimenta la Solidaridad, estábamos hablando de más de 20.000 personas. En esos programas, unos 16.000 niños y niñas recibían alimentos. Además, habían hecho una transformación muy importante, porque ya no era en el colegio, ya no era en clase, en el liceo, ya era tener que ir en grupos, digamos, por partes alternos para ir a buscar el alimento, y además se estaba dando alimentación a personas mayores. Eso dejó, y estamos hablando de todos los días, en 240 puntos del país. Eso es una afectación, pero inmensa realmente, ¿no? Cuando a nosotros mismos nos allanaron por 2 semanas, dejamos de atender a unas 100 personas por día. Personas que vienen a buscar medicinas que son, digamos, vitales en algunos casos, ¿no? Por 2 semanas, mientras volvíamos a reorganizar todo lo que nos había sido incautado también arbitrariamente. En el caso de Azul Positivo, que es el grupo del Zulia, nuestros colegas fueron detenidos por un programa que es base de los programas humanitarios en el mundo, cuando los hay, que es la transferencia de efectivo a las personas en situación de vulnerabilidad. Eso no es efectivo, que yo tengo unos billetes y se lo doy a las personas. Eso se hace por tarjetas, se llega a acuerdos con los proveedores de la zona, pero estamos hablando de la persona del abasto, la carnicería. Entonces dinamiza también a la misma comunidad, porque no es que yo llego de afuera y doy alimento, sino que la persona en la comunidad va a sus propios negocios de la comunidad, con los cuales ya se ha gestionado para que al llevar la tarjeta se provea de esos insumos, y después ese comerciante recibe también recursos por esos mecanismos de transferencia. Aquí había, para ese momento de detención de nuestros colegas, 38 programas que atendían a miles de personas. Yo ahorita no recuerdo el número exacto, pero miles de personas. Y eso, lo que implicaba eso era dar autonomía, posibilidades a personas que no tenían recursos, pues por lo que decíamos, en una situación extrema. Entonces, o era transporte, por ejemplo, para una persona mayor para poder ir a una atención clínica, o a una familia con niños que podía tener acceso a alimentos o a algunos otros insumos necesarios. Esos 38 se pararon de un día para otro
porque vamos a decir que la motivación es que podían estar utilizándose estos programas para financiamiento al terrorismo y lavado de activos. Esto es parte de vamos a decir, una práctica que se ha instaurado en el mundo de combate a estos dos hechos, pero y tiene unos órganos que le hacen seguimiento. Esto se llama Grupo de Acción Financiera Internacional. Venezuela es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe, de GAFIC, y existen mecanismos legítimos para prevenir estos hechos delictivos, pero eso no se hace de cualquier manera. Y hay una provisión particular dentro de los mecanismos de acción que se refiere a organizaciones sin fines de lucro. Y lo que dice es que si hubiera en algún momento dado la idea de que una organización pueda estar siendo utilizada por otros para este lavado o para ese financiamiento, debe trabajarse con ella, revisar su situación de vulnerabilidad, es decir, un enfoque solamente sobre esa organización, y no puede nunca implementarse algo generalizado que afecte a todas. En fin, fue una manipulación, un pésimo manejo de estos mecanismos, de estas provisiones legítimas, y de ahí después vino la providencia administrativa, que fue como a posteriori ver cómo justificar aquello que ha sido injustificable. Nuestros colegas estuvieron casi un mes detenidos, pero de nuevo, eso llevó entonces a que 38 programas que atendían a miles de personas pararon. Entiendo que en este momento, después de algunas gestiones con el gobierno, hay 6 que han vuelto a trabajar, pero lo importante es que puedan operar todo. Esto formaba parte incluso del plan de respuesta humanitaria y eran de pleno conocimiento por la parte, digamos, del gobierno que está gestionando con Naciones Unidas lo humanitario, que es Cancillería. Es decir, que aquí hubo una acción arbitraria en Zulia muy grave y que terminó impactando a todo el sistema. Estamos trabajando en alguna posibilidad de coordinar y proteger con la misma Cancillería, que es la que está haciendo esta interlocución con el sistema de Naciones Unidas para que este tipo de cosas no pasen, y justamente para prevenir que cualquier medida termine teniendo un impacto inmenso sobre miles de personas que están en situación de necesidad. Y realmente es muy lamentable todos estos hechos que al final de cuentas quienes afecta es a los sectores más vulnerables. Todas las ayudas o todo tipo de donativo o acción humanitaria debe ser autorizado por el Estado. ¿Cuáles son los pasos a seguir para ello? Okay. Sí, no, al final más bien se considera la ayuda como un derecho, ¿no? Tiene, por supuesto, unos mecanismos que hacen que no es que cualquier cosa es ayuda humanitaria, incluso para las mismas organizaciones como la nuestra, recibir apoyos en insumos no es cualquier insumo ni de cualquier manera. Hay formas, por ejemplo, la propia Organización Panamericana de la Salud tiene unos manuales muy buenos que a nosotros nos han servido para compartir con quienes quieren apoyar, para decir, mira, esta es la forma, no puede ser de cualquier manera. Pero sí tiene sentido que la implementación sea coordinada, que entre quienes estamos actuando en este terreno podamos tener interlocución a distintos niveles, ¿no? Nacional, regional, localmente, y entre los distintos actores en esos sectores de agua, saneamiento, alojamiento. De hecho, cuando apenas entrando en la pandemia, desafortunadamente en febrero del 19, tuvimos la primera reunión de una nueva estructura, digamos, pero es como una red horizontal, pero que llamamos PANAL, con una H intercalada, Plataforma de Acción Humanitaria Nacional, y en PANAL estamos agrupadas 28 organizaciones, entre ellas redes,
Y bueno, por ahí vamos haciendo también parte de la coordinación del trabajo, ¿no? A redes por áreas, por grupos vulnerables. Y al final esto es lo que va haciendo que, de nuevo, no sea implementada de cualquier forma. Esto ha implicado mucho, profesora, de nuevo, capacitación y formación. Es un terreno nuevo para todo el conjunto de la sociedad civil en Venezuela. Veníamos, como siempre se ha dicho, de ser país receptor de personas que migran de otras condiciones muy difíciles y veníamos de ser más bien proveedores en otros espacios, ¿no? En otros tiempos. Así que bueno, ha sido ese proceso de aprendizaje, pero yo creo que hay sin duda un conjunto de capacidades desarrolladas que ha sido sumamente importante y que está haciendo que esa ayuda humanitaria gestionada desde distintos frentes esté llegando a la mayor cantidad de personas posibles, con todas las dificultades, como decía, incluyendo acceso, terreno represivo, difícil, en algunos lugares, de nuevo, de mucha violencia, de operación de grupos irregulares. Así que con todo y eso, este es un trabajo que se está haciendo con muchísimo compromiso, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Voy a aprovechar para saludar a Javier Tarazona, que es uno de nuestros invitados y nuestros seguidores en nuestra red de trabajo social de acá y forma parte de la Fundación Redes, precisamente también abocada a temas sociales y a la defensa del territorio venezolano y los derechos humanos. Entonces aprovecho de hacer este paréntesis para saludarlo. Ya superamos la hora de transmisión, también teniendo en cuenta todos los problemas que tuvimos. Estamos muy agradecidos porque aceptó nuestra invitación, por dedicarnos este tiempo. Creo que hay muchas cosas más por abordar porque es un tema muy amplio, un tema muy necesario. Quiero también agradecerle y felicitarlo por ese trabajo tan importante, tan dedicado, por ese compromiso por los derechos humanos, y realmente es nuestra admiración para usted y su organización y todo su equipo de trabajo. Desde la Escuela de Trabajo Social realmente queremos felicitarlos nuevamente y agradecerles por ese esfuerzo que están haciendo. Ya no queremos abusar del tiempo de nuestro público ni tampoco a nuestro invitado, por eso le pido que nos dé un mensaje de cierre para despedir la transmisión del día de hoy y así entonces seguir en contacto por las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias, profesora García. Para mí realmente un privilegio haber sido invitado para esta reunión. Qué bueno saber que Javier Tarazona va a estar también pronto. Si alguien sabe de esos obstáculos en el terreno, es el propio Javier Tarazona, con ese trabajo invalorable que hace, además en zonas muy complejas de llegada. Yo, de nuevo, agradezco esta oportunidad de haber estado con ustedes. Compartí algunas de los sitios web de muy buena información que creo que pueden ser de mucha utilidad. Invitaría a hacerle seguimiento y, por otro lado, también con las capacidades que se tienen en la propia escuela, eventualmente llegar a tener contacto con las organizaciones. Siempre nos hace falta digamos, fortalecimiento en nuestro trabajo. Como digo, hemos ido profesionalizándonos en este terreno humanitario que nos es relativamente nuevo, así que también bienvenida cualquier posibilidad de cooperación que podamos tener, profesora. Muchas gracias. Bueno, gracias. La Escuela de Trabajo Social es su casa, estamos a la orden y a su disposición, como también escuela del área de las ciencias sociales y que atiende también la situación de vulnerabilidad de la población, investiga y conoce y se preocupa por la situación que está viviendo Venezuela.
Bueno, entonces ya podemos concluir con nuestro espacio del día de hoy. Espero que podamos tener otros espacios más con usted, otras actividades, porque realmente es mucho lo que queremos conocer y ha sido de mucho provecho esta sesión. Entonces, buenas tardes. Los invitamos a seguir pendiente de nuestra programación, seguir nuestras redes sociales, para Twitter Trabajo Social TK, para Instagram Trabajo Social TK y nuestro canal YouTube Trabajo Social UCB. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta el próximo jueves de academia.